buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro en el que participamos África Luca de Tena, paciente y responsable de comunicación de la Asociación de Pacientes de Dermatitis Atópica, y Cristina Capilla, que es farmacéutica del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario del Sureste, y yo misma, María Ángeles González, farmacéutica del Hospital Universitario La Paz. Y estamos en este encuentro para reflexionar sobre la enfermedad, sobre la dermatitis atópica, desde la perspectiva del paciente y de los farmacéuticos de hospital en base a nuestra experiencia propia. Como sabéis, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que puede afectar entre el 15 y 30% de los pacientes en edad infantil, y en edad adulta entre el 2 al 10% de los mismos. Y como sabéis, puede incluso afectar al 40% de los pacientes en sus 2 años de vida primeros, o sea, debutan en sus 2 primeros años de vida ya con esta enfermedad. Y de este grupo de pacientes, hasta un 30% de ellos pueden llegar a padecerla en edad adulta. Y como sabéis, pues hay pacientes que cursan con enfermedad leve o moderada y otro grupo de pacientes, afortunadamente en menor porcentaje, de forma grave. Pero en cualquier caso, los pacientes tienen una calidad de vida afectada, no solo ellos, sino también el entorno familiar que les rodea. África, ¿cuál es tu experiencia en relación a la enfermedad y cómo es tu día a día en la esfera física, emocional y social? Bueno, yo soy paciente, desde el nacimiento, pues porque no recuerdo ni cuándo me lo diagnosticaron. Mis padres siempre cuentan que cuando era un bebé recién nacido, que me sangraban las piernas directamente de lo que se me abría la piel. Que también hacemos bromas con esto porque digo, mi piel era como cuarteada como la tierra africana, estas fotos que hay de la tierra africana, digo, el nombre me vino al pelo. He vivido toda mi vida con dermatitis atópica y desgraciadamente una dermatitis atópica grave, que yo solo le he puesto apellido hasta hace unos pocos años porque para mí no tenía ese apellido, yo simplemente era una paciente con dermatitis atópica. Y te afecta a todos los niveles, pero yo de verdad que soy consciente ahora porque, bueno, como no has conocido otra cosa, sobrevives así, vas avanzando y no entiendes, no concibes otra manera de vivir que no sea con un picor constante, con heridas por todo el cuerpo que te duelen, con la piel que se te abre, con escozor, con vergüenza. Y a lo largo de mi vida pues me he enfrentado a diferentes retos dependiendo de la etapa en la que estaba. Pues a lo mejor en el colegio, a ver, recuerdo cosas, tampoco es que fuera como dramático, pero sí que es verdad que me llamaban manos de vieja, o a lo mejor alguien decía, qué asco. No lo recuerdo como una cosa muy especialmente traumática. En mi caso tuve suerte y no lo viví así, pero sé que otros niños sí lo viven de esa manera. La adolescencia también fue muy complicada porque hay muchos pacientes que la adolescencia remite, pues en mi caso fue todo lo contrario. Y claro, en ese momento que estás inseguro todo el rato, que si empiezas, que te gusta este chico, que no sé qué, y lo que tienes es los párpados rosas, inflamados, hinchados, que a veces no puedes ni abrir los ojos, se te despelleja la cara, o tienes todo esto alrededor, a mí me sale mucho en torno a la boca, y yo ahora con la edad de broma digo, ya soy Krusty el payaso, pero cuando tenía 18 no me hacía gracia. Y entonces, bueno, vas conviviendo con esto, pero claro, emocionalmente sentir que te da vergüenza que alguien te mire a la cara, utilizar cualquier objeto para taparte porque no quieres estar frente a la gente, pues eso va minando. Y creo que es importante destacar que al ser una enfermedad crónica, los pacientes que tienen una dermatitis atópica grave, siempre se dice cursan brotes, pero la sensación que tenemos a veces es que es un brote continuo y que a veces estás muy mal, pero que tú estás mal de base. Entonces es muy agotador para los pacientes, es muy cansado porque son 365 días al año de todo esto que estoy contando y por supuesto mucho más. Pero bueno, es con lo que vivimos. Yo quería preguntaros a vosotras, desde farmacia hospitalaria, ¿qué visión tenéis de la dermatitis atópica? Porque nosotros a lo mejor tenemos en la asociación, los pacientes, pues tenemos más claro cómo se concibe la enfermedad a nivel social. Pero yo no sé, y tenemos nuestra opinión al respecto, pero yo no sé si vosotros os parece que es una enfermedad que está banalizada. ¿Cómo la percibís vosotros? Cristina.
Pues mira, yo la verdad es que es una enfermedad que nosotros llevamos relativamente poco tiempo con ella, conociéndola poco, porque bueno, pues en la farmacia hospitalaria fundamentalmente manejamos, entre otros muchos fármacos, los biológicos, y los biológicos han aterrizado en la dermatitis atópica hace relativamente poco, desafortunadamente para vosotros. Y entonces, bueno, pues es una enfermedad que hemos podido saber de ella pues poco a poco, con lo que tiene de parecido a otras enfermedades inmunomediadas que ya llevamos tiempo viendo, pero bueno, que la acabamos de conocer relativamente recientemente. Yo creo que en parte sí que ha podido estar un poco banalizada, porque aparte de que nosotros llevamos poco conociéndola, yo creo que es una enfermedad que se conoce sobre todo por bueno, pues los que tenemos hijos y demás, pues porque es una enfermedad que ahora mismo los niños presentan en un porcentaje altísimo. María Jesús ha comentado un 30, pues que es bastante alto, con lo que todos tenemos o tenemos un hijo o conocemos a un amigo de nuestros hijos que lo tiene, y bueno, pues afortunadamente en los niños en la mayor parte de los casos se da de una manera leve, y podemos tener bueno, la tentación de pensar que la dermatitis atópica es eso que vemos en los niños, y cuando ya entramos en lo que es la farmacia hospitalaria y vemos a los pacientes que nosotros vemos, pues no tienen tanto que ver. Entonces sí que es posible que en parte, a lo mejor no el farmacéutico hospital, pero que en la sociedad sí que pueda estar banalizándose, ¿no? y confundiéndola con eso. No sé si tú ves lo mismo. Yo coincido efectivamente contigo, Cristina. Creo que realmente el farmacéutico de hospital ha sido plenamente consciente de la dermatitis atópica, de esta enfermedad, de lo que impacta en la calidad de vida de los pacientes, cuando hace unos años, a finales del 2019, principios del 2020, se comercializaron nuevos tratamientos para los pacientes con dermatitis atópica grave. Y realmente hemos sido conscientes de esto porque los pacientes han tenido que acudir a nuestras consultas de atención farmacéutica a retirar este tipo de medicamentos que son de uso hospitalario y se dispensan en nuestras consultas. Y realmente digo que hemos sido conscientes porque in situ hemos visto cuando el paciente venía grave a retirar su medicación, veíamos in situ esas caras impactantes que a veces la verdad es que llama la atención, esas caras enrojecidas, descamadas, esas escoriaciones, esas heridas en la piel, ese picor incesante que estás hablando con el paciente y sin daros cuenta estáis en las flesuras, estáis rascándoos. Sí. Y la verdad es que te das cuenta, y además el mismo paciente te dice cómo les afecta en su calidad de vida día a día, y te das cuenta muchas veces, y es una pena porque en la cara de frustración de los pacientes, y muchas veces en la incredulidad de lo que le estás contando, que son nuevas alternativas, nuevos medicamentos que están siendo muy efectivos, y tú estás viendo que no se lo están creyendo y que están pensando que va a ser uno más de otros tantos, como todos los tópicos y sistémicos que han llevado previamente, y la verdad es que te das cuenta de que realmente el paciente sufre. Y en cuanto a la banalización de la enfermedad, realmente el farmacéutico de hospital tiene mucha experiencia en las consultas de atención farmacéutica con otras enfermedades de la piel graves, por ejemplo la psoriasis o otros síndromes menos frecuentes pero también grave, con lo cual somos absolutamente sensibles a este tipo de enfermedades, por supuesto la dermatitis atópica, y al sufrimiento de los pacientes que la padecen. Y además es que no podemos banalizar una enfermedad o esta enfermedad cuando realmente te encuentras situaciones como que te llama el dermatólogo solicitando urgente un tratamiento para un adolescente porque ha manifestado verbalmente pues, querer suicidarse, o en el peor de los casos, como nos pasó justo hace 2 semanas en nuestro hospital, que tuve que enviar la medicación a la planta de psiquiatría en un adolescente con 15 años que ya había consumado un intento autolítico. Entonces no podemos banalizar esta enfermedad y de hecho no lo hacemos. Cuando comentabas tú lo del picor, esto sí que es una cosa que a lo mejor hay que remarcar de manera diferente a otros tipos de patologías dermatológicas, porque el componente del picor de la dermatitis atópica
es como que tiene un peso bastante importante y es especial, ¿no? Cómo puede afectar a la calidad de vida el picor, ¿no? De hecho, bueno, cuanto más grave es la enfermedad y cuanto más grave está considerada con los índices habituales, pues se ve que el impacto sobre los índices que habitualmente utilizamos para medir la calidad de vida, como el QOL u otros, pues se disparan, ¿no? Y es que, claro, si lo vemos, nosotros solamente vemos un rato el paciente en la consulta, pero nos podemos imaginar que, bueno, pues esa sensación permanente de rascado que tienes que tener, o sea, necesidad de rascarte a todas horas, en todo momento, pues tiene que ser una cosa bastante, ¿no? Un poco desesperante. Yo, haciendo un poco de revisión, vi que hace unos años, en el año 18, se presentó por parte de las asociaciones de pacientes un estudio que se llamaba Picor de por vida y específicamente era de la dermatitis atópica. Es un estudio europeo que hicieron las asociaciones europeas a nivel europeo de los pacientes. Y bueno, pues sí, podemos ver específicamente, ¿no?, que hay algunos índices que se miden, como la medida en que los problemas con la enfermedad han afectado a la vida sexual o que le han ocasionado alguna dificultad con la pareja, los amigos íntimos o los familiares, y hay hasta un 69% de los pacientes que afirman haber tenido un problema. O sea, es que es una enfermedad que al final afecta el tema del picor y otras cosas a la esfera más íntima de la vida en todos los aspectos. Entonces, evidentemente, esto, teniendo en cuenta que es una enfermedad inmunomediada, ¿no? Las enfermedades inmunomediadas las consideramos aquellas enfermedades que no sabemos exactamente cuál es el origen, pero sabemos que todo lo que es la inflamación y todos los síntomas que tenemos vienen determinados por el sistema inmunológico y su reacción exagerada a algo, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario es altamente sensible al impacto emocional. Entonces, esto hace muchas veces que ese impacto emocional que la enfermedad tiene sobre ti y hace que la enfermedad en sí empeore, ¿no?, porque el sistema inmunitario es muy sensible a eso, y que al final se haga una pescadilla que se muerde la cola, que hace que psicológicamente y psiquiátricamente, pues a veces los pacientes se puedan encontrar en situaciones tan extremas como esa, ¿no? No siendo a lo mejor una enfermedad incapacitante desde el punto de vista de movilidad, ¿no?, por decir de alguna manera, o otras cosas que a lo mejor se ven más evidente que es incapacitante, pues sí que puede ser altamente incapacitante, ¿no?, en el tema de cómo lo vives. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, como este tema del picor es tan tenso y tal, ¿cómo lo puedes describir tú, que lo has vivido en primera persona, ese picor como es, ¿no?, que tanto, del que estamos hablando ahora, que tanto afecta? Es una pregunta que alguna vez me han hecho. El tema del picor, claro, es verdad que no te das cuenta de lo que comentabas, María Ángeles, que nos estamos rascando todo el rato. De hecho, yo hoy aquí me contengo mucho, que a lo mejor no me contendría en otro entorno tanto, porque hay micros. Entonces pienso, si rasco, se va a... Pero claro, me tengo que contener porque yo no lo pienso. Entonces, a nosotros nos pica todo el rato, pues... O sea, yo tengo un picor constante, como a lo mejor cuando tú te pones una ropa que te pica un poco la etiqueta, y yo tengo ese picor constante en muchísimas zonas de mi cuerpo. Pero a ese picor constante hay que añadirle cuando estás un poco peor. Entonces, si estás un poco peor, hay zonas donde el picor es... te impide hacer otra cosa que no sea estar pensando en ese picor y ocupándote de él, bien rascándote, bien poniéndote frío, lo que sea, pero no puedes pensar, no te puedes concentrar. Está alguien hablándote y tú es que desconectas, porque lo que estás es que quiero ir al baño y rascarme. Entonces es una sensación de que te coloniza, como algo que te está invadiendo y está dominando tu cuerpo por completo, y tú dominando tu cuerpo y tu mente. No puedes hacer otra cosa que no sea rascarte. Es muy claustrofóbico. Es una sensación de, ay, me gustaría quitarme mi traje de piel y dejarlo colgado un rato. Ay, venga, descanso un poco y venga, acepto que es mi piel, pero macho, que me deje una tregua, un poquito. Y no la tenemos. Entonces, me parece lógico que salgan esos datos del tema del aislamiento, de los conflictos en pareja, bueno, primero, pues por lo que digo, el tema de cómo te puede afectar en el trabajo, que no te puedes concentrar. A nivel de social y en tu pareja y en el entorno familiar, aparte de que te altera mucho el estado de ánimo y estás más irritable,
pues como te pasaría si tienes, no sé, una urticaria, te ha picado algo, estás con una alergia a algo y ese día estás, que es que no puedes hacer otra cosa. Pues esto es un continuo. Pero es que luego encima nosotros el contacto físico también nos pica y nos molesta. Entonces, pues a mí me ha pasado que a veces mi marido, ¿no? Pues estás agobiado por no sé qué y te dice, ay, te pone la mano, ¿no? Venga, cariño. Y, claro, lo hace con toda su buena intención, pero yo estoy pensando que quite la mano ya. que la quite, porque a mí este calor que me está dando, lo que me está dando es un picor que claro, estoy como, ay, sí, para luego hacer ra, ra, ra. Entonces, al final evitas el contacto, encima si te rascas te haces heridas, es difícil. Es esto que digo, es claustrofóbico porque no ves la salida, porque dices, es que si me rasco tampoco, me calmo durante unos segundos, pero luego me hago heridas y es peor, y no ves muy bien cómo aliviarlo. Yo creo que esto es de las cosas que más desespera a los pacientes y que te afecta mucho porque pues supongo que es como una vocecita que te está todo el rato diciendo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, no te deja descansar. Sí, rascarte es como una necesidad primaria al final, ¿no? Como quien tiene ganas de ir al servicio o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es que de verdad que cuando la gente además, también entiendo que uno se aísla porque no soportas que te digan no te rasques, que es algo que nos dicen con todo su cariño, no te rasques, porque saben que luego va a ser mucho peor, porque nos hacemos heridas, todo es peor. Pero claro, es que es imposible controlarnos, es que entonces en el fondo es como, mira, que me dejen sola, tranquila, ya sea para rascarme, ya sea para estar en pelota picada, con un ventilador que me dé y así aliviarme, para tener como la libertad de ser yo, porque si no, te da vergüenza que te miren, te da vergüenza que te vayan a rascarte, entonces quieres ser tú mismo y para eso al final te terminas aislando. Yo he tenido poco contacto con farmacia hospitalaria por los tratamientos que he seguido, porque aunque sí que he seguido tratamientos pues, sistémicos y tal, fueron hace años y no tenía tanto contacto, entonces me gustaría que me explicarais, también para aprender yo un poquito mejor, cuál es vuestro rol exactamente y cómo hacéis el seguimiento de los pacientes. Sí, bueno, el farmacéutico de hospital, no solo en la dermatitis atópica, en general en todas las enfermedades, se intenta obtener unos resultados en salud a través de esos medicamentos que dispensamos en las consultas de atención farmacéutica. Entonces, realizamos consultas de inicio de tratamiento en el que analizamos la historia clínica del paciente, vemos los tratamientos previos con los que ha estado el paciente, situaciones clínicas que pueden afectar a la seguridad del paciente, como por ejemplo una insuficiencia renal o un embarazo en el momento porque va a iniciar un tratamiento nuevo. En fin, vemos este tipo de cosas y lo que hacemos es informar al paciente del objetivo del tratamiento, de las dosis, de las pautas de administración. También les enseñamos, porque tenemos simuladores, cómo administrar estos tratamientos. También les informamos de los posibles efectos adversos que pueden aparecer, cómo evitarlos si es posible y en caso de que aparezcan, cómo solventarlos. Eso es en las consultas de inicio de tratamiento. Luego muchos servicios de farmacia, esa información verbal la soportamos con folletos informativos que elaboramos nosotros en la propia farmacia. Y luego en las consultas de seguimiento lo que hacemos es evaluar efectivamente si esos objetivos terapéuticos que perseguimos se están consiguiendo. Aparte, pues si el paciente tiene algún problema, alguna duda, se la resolvemos, detectamos problemas de seguridad que aparezcan o que puedan aparecer en los pacientes, posibles efectos adversos, y luego ante puntos críticos muy concretos nos ponemos en contacto con los médicos, bien porque aparece un efecto adverso importante, porque aparece una interacción con una significación clínica alta, o bien porque a lo mejor al paciente le han detectado una enfermedad nueva que contraindica el uso de esos tratamientos y todavía no le ha dado tiempo a ir a la consulta del médico a comunicárselo. ¿Y os lo comunican a vosotros? Os lo comunican a nosotros porque en muchas ocasiones vienen a los servicios de farmacia con más frecuencia que a las propias consultas médicas, con lo cual nosotros tenemos ahí un papel clave transversal de nexo entre el paciente y el médico. Y entonces nos ponemos en contacto con ellos y bueno, y pues le comunicamos lo necesario. Luego nosotros, desde el Servicio de Farmacia de la Paz, desde abril de este año, hemos incorporado la valoración subjetiva del paciente en relación a su enfermedad en las consultas de atención farmacéutica y dermatología.
entre estas enfermedades que hemos incorporado la dermatitis atópica. Son los famosos PROs, son los resultados reportados en Salud en español por los pacientes. Y son unas preguntas muy específicas para cada patología, que en este caso nosotros hemos consensuado, farmacéuticos y dermatólogos, en las que el paciente puntúa cada pregunta. Y en base a los resultados, a las puntuaciones finales, tenemos un algoritmo de actuación donde nos ponemos en contacto con los médicos. Unas veces al paciente le va fenomenal y pues recomendamos al médico ampliar la pauta de administración, lo que nosotros llamamos optimizar los tratamientos. En otros casos vemos que efectivamente el tratamiento no está yendo bien y les aconsejamos cambios de tratamiento. Que vemos algún punto alarmante o un punto clave, como te comentaba, un efecto adverso importante, o que efectivamente es que el tratamiento no está haciendo efecto, lo que hacemos es igual, nos ponemos en contacto con ellos para que adelanten consultas presenciales o ahora también telefónicas. Y entonces pues tenemos esa actividad ahora pues, desde hace unos meses, y la verdad es que estamos contentos, tanto los clínicos, los médicos, como los pacientes, porque también hacemos encuestas de satisfacción, y los farmacéuticos. Y es curioso porque con los PROs, cuando les haces las preguntas correspondientes a los pacientes, pues te esperas que evalúen de forma alta lo típico, el picor, el escozor, el dolor, cómo se ve afectado el sueño nocturno. Pero llama la atención a las preguntas de sientes vergüenza, frustración, ansiedad, como cuando inician los tratamientos pues te dan cifras de 0 a 10, de 9 y de 10. Y luego te llama muchísimo también la atención cómo se relacionan, cómo les impacta tanto en su calidad de vida, que se ve muy afectada la relación con otras personas, porque de hecho es que te dicen que no salen, que se quedan en casa porque están tan frustrados y se encuentran tan mal que no salen, y realmente te da que pensar que es una enfermedad que arrastra a los pacientes a un aislamiento social en muchos casos importante. Sí, así que bueno, pues y en relación a los PROs, Cristina, desde el grupo de trabajo de enfermedades inmunomediadas de la SED, ¿estáis llevando a cabo algún proyecto al respecto? Sí, bueno, el resumen que has hecho de un poco lo que es la actividad que realizamos los farmacéuticos en los servicios de farmacia con respecto a la dermatitis atópica, bueno, pues es un trabajo que también realizamos de una manera bastante parecida con otras enfermedades inmunomediadas como es la psoriasis, la artritis psoriásica o las espondilortropatías. Y bueno, se sacaron hace unos años unas guías de atención farmacéutica de estas otras patologías, tanto de reuma como de derma, que consisten un poco en dar un poco de forma a todo lo que ha comentado María Ángeles, para que no sea una cosa de forma aleatoria que se haga en un servicio de farmacia sí y en otro no, según caigas en un sitio que tienen más esa actividad o menos, sino que haya un poco de organización y de homogeneización de todos los servicios de farmacia, y que en todos los servicios de farmacia ese tipo de actividades se puedan realizar de una manera parecida. Entonces, están preparando desde el grupo de inmunomediadas de la SEF, se está preparando también, visto que ha tenido también éxito en estas otras patologías, unas guías que un poco lleven al farmacéutico a llevar un control y un control del paciente, y que se pueda hacer todo lo que está comentando ella de una manera que no se nos olvide esto, que no sea en la primera, pero en la segunda no, o sea, un poco que sea para todos los pacientes y de forma un poco coordinada, ¿no? Yo creo que un poco el paciente lo que puede esperar de un servicio de farmacia al final es bueno, pues una tranquilidad, ¿no? Estamos hablando de que es una enfermedad inmunomediada, hemos dicho también que el estado emocional del paciente impacta de forma importante en la enfermedad. Entonces yo creo que lo mejor que se le puede ofrecer desde un servicio de farmacia es que el paciente sienta que, bueno, que está en un equipo, ¿no? Y que yo creo que ahí tenemos un papel también importante en la farmacia hospitalaria, que cuando el paciente venga no tenga la sensación de que vamos nosotros por un lado, los médicos por otro, y el médico está diciendo una cosa pero tú estás diciendo la contraria, ¿no? Yo creo que ahí es donde un poco el farmacéutico puede aportar más, ¿no? Que esta actividad que realizamos y que acabamos de describir la conozca el médico, que pueda complementarse con nosotros, que no seamos reiterativos, y que un poco
podamos funcionar como un equipo y podamos, pues un poco lo que comentabas, ¿no? De, pues si nosotros vemos esto y estamos en un intermedio porque el paciente viene más veces y demás, pues que se vea, ¿no? que estamos funcionando un poco como un equipo. Y luego, en relación a la manera en que seguimos a los pacientes, bueno, evidentemente no todos los servicios de farmacia tenemos la misma carga en el número de pacientes de dermatitis atópica concretamente. Hay lugares donde hay muchos y otros donde no hay tantos o donde hay menos. Entonces, siempre hay unos sistemas que se tienen que hacer, pues, para que aquellos lugares donde hay más pacientes no estén los pacientes más abandonados, ¿no? Entonces, para eso los servicios de farmacia desarrollan también labores de estratificación, un poco valorando cuáles son las cosas que no se te deben de escapar, tengas muchos o tengas pocos pacientes, y que todos ellos, pues, sean seguidos de una manera homogénea, estén donde estén siendo atendidos. Yo creo que esto hace también que podamos hacer un seguimiento no solo de cómo se encuentra el paciente, no solo de cuál es el resultado que está teniendo el tratamiento que estamos utilizando en ese paciente, sino también, pues bueno, podemos hacer un seguimiento de bueno, qué adherencia, es decir, si el paciente está cumpliendo o no cumpliendo con estos tratamientos, que además ahora los está viendo también orales, pero muchos son inyectables y a veces puede costar, pues, meter esos inyectables en tu vida, ¿no? En tu vida habitual. Pues ver un poco si ese paciente está o no cumpliendo con ese tratamiento y cuáles pueden ser las razones que le pueden estar llevando a no cumplir adecuadamente con el tratamiento y en qué podemos ayudarles, ¿no? Porque hay veces que la ayuda es tan sencilla como, pues mira, a este paciente no le vamos a hacer venir en Navidad, pues vamos a darle un poco más de tratamiento, que ya sabemos que no va a haber una revisión entre medias y va a seguir igual, pues damos un poco más de... y simplemente así le ayudas. O a lo mejor, pues, es una duda que tiene sobre la manera de utilizar el dispositivo de inyección y también le puedes echar una mano. O sea, al final es un poco estar ahí para que todos los pacientes que tienen dermatitis atópica y que acuden a las consultas hospitalarias, pues en algún momento los veamos y podamos seguirlos, los podamos conocer en la medida de lo posible, dependiendo, ¿no? de nuestra carga asistencial y demás. Yo no sé tú qué nos puedes decir, algo que a lo mejor no sea lo que estoy diciendo yo, igual me estoy perdiendo en cosas que no son tan importantes, que podríamos a lo mejor aportaros a vosotros, que bueno, que haya dicho yo, que no haya dicho, o que puedas matizar. O sea, básicamente creo que puedo reforzar lo que has dicho. Pues hablando con mis compañeros, o porque sabían que iba a estar hoy con vosotras, entonces digo, oye, ¿qué pediríais vosotros en la carta a los Reyes Magos si fuerais farmacia hospitalaria? Entonces, bueno, lo primero que hablaban es de una cosa que parece muy obvia, pero es el tema de la información. Es verdad que cuando uno va a la consulta del médico, pues muchas veces no hay tiempo y entonces es como, bueno, pues te voy a mandar no sé qué, pero ese no sé qué no sabes muy bien qué es, en qué consiste. Entonces, esa información de la que hablabais, el poder explicar cómo se administra el tratamiento, en qué consiste, esos posibles efectos adversos, va a hacer que la adherencia mejore, porque, hombre, pasaría con cualquier paciente, entiendo, pero bueno, como hablando desde nuestra perspectiva, se da, yo creo, la circunstancia de que los pacientes con dermatitis atópica grave, como hasta hace muy poco no había alternativas terapéuticas, son pacientes que están ya un poco rebotados, están cansados, están incrédulos. Entonces, bueno, tienes un paciente delante que, aunque está deseoso de que algo por fin funcione, muchas veces también está un poco, no sé si a la defensiva o con esta creencia de esto ya no va a funcionar. Uno más. Otro, venga, a ver qué efectos secundarios tengo y no sé qué. Entonces, pues el tener una persona enfrente que te lo explica bien y que te da la información necesaria, que no solo sea leerlo, sino una persona que te lo explique, creo que ayuda mucho. El tener a alguien a quien comunicarle esos efectos adversos también, y sobre todo yo, no es nada nuevo porque es lo que has dicho, pero incidir en el tema de la empatía, lo que habéis comentado ambas. A nosotros, en la asociación, muchos pacientes nos dicen que antes incluso de que un médico, normalmente nosotros hablamos sobre qué esperan, ¿no?, de un médico, pero yo creo que podría desde luego trasladarse, de que un médico les dé la solución a sus problemas, lo primero que piden, que necesitan, es que la persona que tenga delante les diga, entiendo lo que estás pasando, lo entiendo, y además es que, pues que eso es un horror, que así no se puede vivir. Porque los pacientes con dermatitis atópica, precisamente por este doble juego de que es una enfermedad muy conocida, en su entorno, tal vez no en farmacia hospitalaria, pero sí en su entorno habitual, cuando ellos le dicen, ¿qué te pasa en la cara? Y dicen que tengo dermatitis atópica, la gente dice, sí, ya.
Y claro, ellos piensan, no, no es lo que tú te crees que es, no es simplemente, ay, es que tengo la piel un poco seca y ya está, y que me vale la crema del supermercado, o no te laves tanto las manos, como nos dicen a veces, eso es que te lavas mucho las manos. Y bueno, pues sí, será eso. Será lo contrario. Todo el mundo conoce, ¿no? Que es al contrario, los atópicos huimos, es como, me tengo que lavar las manos, no me apetece lavarme las manos, por lo que nos pasa. Entonces la gente cree que conoce, pero no conoce. El síndrome del cuñado, pero a lo bestia. Sí. Entonces, en todos los sitios. En todos los sitios. Entonces estás deseando encontrarte con una persona que te dice, no, es que sé de lo que me estás hablando y conozco otros pacientes como tú. Entonces yo creo que eso relaja al paciente y mejora su adherencia, porque es verdad que, claro, vamos un poquito rebotados, pero yo creo que es lo que más esperamos. Y luego ya, bueno, si se pueden dar facilidades y... Pues ahora hay compañeros míos en la asociación que hablaban del tema de que te puedan enviar la medicación a casa, que por el tema de la pandemia pues han iniciado estas maneras de administrar los medicamentos. Si se puede quedar, pues también, encantados. Pero creo que la clave sería el crear equipo, el que el paciente empiece a sentir que él también forma parte, que lleva también parte de ese timón y que no simplemente se está dejando llevar porque lo que hace es que abandona el barco, pero vamos, muy a menudo. No sé si vosotras queréis hacer alguna reflexión final. Yo básicamente creo que este tipo de encuentros son necesarios porque es verdad que nosotros estamos detrás de la mesa en el servicio de farmacia y os tratamos como pacientes, pero realmente este tipo de encuentros deben de hacerse con más frecuencia, porque cuando tú hablas de tú a tú con un paciente, pero como si fuera una persona más, un amigo, un compañero, pues la verdad es que nos llega mucho más y espero que este encuentro haya servido pues para acercarnos más a la enfermedad, a la dermatitis atópica, mejorar en aquello que podamos y bueno, y seguir trabajando para vosotros. Yo creo que sí, vamos, que seguro. Bueno, en eso estamos, ¿no? Sí, definitivamente, y además así nosotros también entendemos que a veces no entendemos qué es lo que pasa al otro lado, y entender también vuestra perspectiva es muy interesante para nosotros y útil. Sí, también eso es empatizar, ¿no? Contar un poco tu posición y, claro, y un poco llegar a algo común. Pues esto es todo, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en otra similar, eso espero. Muchas gracias. Gracias.